Oye, una cosa que yo quería, tengo dudas, lo del Instituto Español de Estudios Estratégicos. A ver, Sí. el IEEE, somos el Sí. mundo de las siglas. Del mundo de las siglas, sí. De las Que está en siglas. el CSDEN. Está en el CSDEN. ¿No te he ofrecido café? ¿Quieres café o quieres Tengo, más? tengo, ¿Tienes muchísimas café? gracias. Sí. Está en el CSDEN, el Centro de Estudios Superior de la Defensa Nacional. Eso es. O sea, todo siglas. Pero, a ver, dentro de lo que son, estás allí trabajando como analista, entiendo, Sí. del instituto para conocer la historia, lo que viene, lo que ha habido. A ver, mi materia allí yo soy analista de la zona del Indo-Pacífico, lo que se ha venido denominando de siempre Asia-Pacífico. Asia Exactamente. Pacífico, sí. Allí somos un grupo de analistas civiles y militares y bueno, pues tenemos un poco dividido el mundo en áreas geográficas y también temáticas, Sí. ¿no? A mí en concreto es esta Sí. de Asia-Pacífico, ¿no? Y el instituto pues funciona como esto, un organismo de estudios geopolítico y al mismo tiempo también de difusión un poco de la cultura de defensa, ¿no? Defensa en ese ámbito o en esa zona. En ese ámbito y sobre todo qué intereses tiene España, cómo pueda interesar a España todo lo que se mueve a nivel geopolítico en cualquier parte del mundo. Hay zonas evidentemente que no son más sensibles, ¿no? Estados Unidos, o sea, que tú, Europa. por ejemplo, una mañana te levantas, vas a ir a trabajar y dices, a ver, ¿qué ha pasado hoy en Asia? ¿Qué ves? ¿Los periódicos, los informes de los embajadores o de los agregados militares? Pues, ¿O cuál es un poco las...? Sí, es más o menos lo que estás definiendo. Oye, es que es un trabajo muy pues bonito. Me veo destinado allí. Para alguien que le guste leer y escribir, como en mi caso. Bueno, claro, tú luego haces es ideal, informes de inteligencia o de... Claro. O de... Están todos en abierto. Allí no es un sitio de inteligencia, o sea, todos los documentos, todos los cuadernos, todos los libros que se hacen son fuentes abiertas. He visto ahí informes que están... ¿Puedo verlos? Como cualquier ciudadano puede verlo. A través de la página web se puede ver y descargar también en formato PDF. Y el trabajo es ese, ¿no? Es un poco estar al corriente del área en el cual te toca. Asia-Pacífico, ¿no? En mi caso es un poco ancho, porque el Asia-Pacífico es hablar de más de medio mundo prácticamente, ¿no? Pero bueno, luego también hay compañeros que apoyan y tenemos también otras visiones, ¿no? Claro, porque habrá zonas colaterales, ¿no? O sea, una cosa que sucede en un país a lo mejor pertenece a tu ámbito y también pertenece al ámbito del de al lado, porque no, está todo relacionado. Ya todo es colateral. Es decir, es todo colateral. Es que ya hablar de Asia-Pacífico es hablar de África, de Latinoamérica, hablar de Estados Unidos, hablar de la Unión Europea, pero hablar de Latinoamérica es hablar de la proyección china o de la proyección de la India, por ejemplo. Está todo conectado. Entonces, cualquier documento, cualquier estudio siempre tiene que tener esa visión un poco abierta, ¿no? al resto, porque es que en este mundo que vivimos es así. No hay otra. Y la película, bueno, la conoces, Emperador, ¿no? Sí, Emperador, sí. Si quieres vemos un tráiler, ahora vamos a ver un tráiler. El general MacArthur quiere verle. El presidente me ha dado 10 días para investigar el papel del emperador durante la guerra. Hago suyo este trabajo. Usted conoce este país. Confío en usted. Los americanos quieren la cabeza del emperador. Si quiere salvar al emperador, necesito pruebas. ¿El emperador ordenó el ataque a Pearl Harbor? No todo es blanco o negro. Hay que hacer justicia. Venganza no es lo mismo que justicia. Tengo que tomar la decisión más importante de la ocupación, la que determinará el futuro de Japón. ¿Y solo tengo una conjetura? Yo no veo ninguna prueba. Me da igual lo que tenga que hacer. Obre un milagro si es preciso. Tráigame al emperador. Emperador. La película Emperador, que nos ha sugerido un poco el tema de construir la paz, ¿no? Porque ahora tú también en tus análisis verás países que están saliendo de guerra, entrando en guerra, o sea, es un poco como un pequeño andén, ¿no? Y entonces siempre hay una fase que es hay que construir la paz. Sí, totalmente. Además es que es una película muy a propósito para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y de hecho, si grabáramos esto dentro de 1 año, 2 años, 3 años, estaríamos en la misma, ¿no? Porque la paz, esa palabra tan bonita y ese concepto tan bonito, pero tan difícil al final de acabar imponiendo y de que al final, ojalá, en un futuro, pues realmente existiese, ¿no? Y esta película, Emperador, pues es una muestra ideal
de cómo... ¿Qué es lo que te ha gustado de la figura de Fedders, el general pro-japonés, del propio MacArthur, o la historia? ¿Qué es lo que te ha enganchado de esta película? Me ha enganchado la historia y las contradicciones que muestra precisamente en torno a la construcción de la paz, ¿no? Esa contradicción que existe entre, por ejemplo, justicia, irresponsabilidad o venganza, que también puede hacer. Ese choque cultural entre el vencedor y el vencido. Sí. Esa historia entre la memoria de lo que ha pasado y la responsabilidad de decir, pero ya tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Eso es muy interesante. Es la sensación que se traduce, porque lejos de pensar, da la sensación de que cuando acabaron la guerra y se rindieron los japoneses, los americanos tendrían un montón de cuentas pendientes con ellos, por el tema por la crudeza de la guerra del Pacífico, por el ataque a Pearl Harbor, y da la sensación que pasa como con Alemania, que hemos acabado la guerra, pero vamos, venga, colócate de otra manera porque ahora ya somos casi, no digo amigos, pero entonces, ¿tanto miedo le tenía el norteamericano al japonés? ¿O es que, porque eso, a mí la película me habla de que no quieren destruir una dinastía milenaria y... La película... ¿Eso cómo lo ves tú? Yo veo que la película además tiene dos momentos clave, ¿no? Uno es el inicio, con esa imagen del Tokio totalmente destruido. Totalmente arrasado. Los palacios que han dejado a posta, los bombarderos que han dicho aquí no y aquí no. Y aquí no. Eso ya te está diciendo mucho, ¿no? Decir, queremos acabar esto rápido. Efectivamente. Y luego la icónica foto que se hizo MacArthur con el emperador, ¿no? En septiembre de 1945, un antes y un después, o quitar esa divinidad o ese halo divino al emperador, pero al mismo tiempo hacerlo ya cercano, ¿no? a tus posiciones. Dejó de ser faraón, ya de ser alguien divino y mítico. Sí, totalmente. Pero tienes razón, o sea, lo que la película... quizás debería de haber incidido más en que ocurre durante el inicio de la Guerra Fría y, como bien dices, cuando Estados Unidos lo que quieren sus antiguos enemigos, leas Alemania, leas Japón, es, bueno, pues atraérselos hacia sí, porque el nuevo enemigo está ahí también a las puertas, ¿no? Que es el comunismo y la Unión Soviética, efectivamente. Y para construir la paz hace falta... tú que estudias países de Asia que están, pues eso, en muchas convulsiones. Hoy en día tenemos muchas guerras que están abiertas ahora mismo, muy cercanas, y siempre se dice lo mismo, ¿cómo conseguir la paz o cómo construir la paz? Porque claro, aquí en esta película nos habla de un vencedor claro y un derrotado claro, pero muchas veces ya no se llega a esos niveles, sino que antes de que el vencedor sea claro, el que va a ser derrotado llega a una especie de entente cordiales, ¿no? Sí. Yo creo que esto la paz? Es un dilema también, es un dilema también muy interesante, ¿no? Y luego, porque incluso existe una paz perfecta o una paz que pueda optar a ser, vamos a decirlo así, perpetua o continuada en el tiempo, pues la verdad que la historia, y por ejemplo esta película, hablando del tema del tema de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra en el Pacífico, no lo pone así. También es verdad que es mejor una mala paz o una buena guerra. Es decir, por lo menos... Eso me está llamando al silogismo. A ver. Claro, es que por lo menos y es lo que plantea la película también, ¿no? Es decir, ¿qué es mejor? Cerramos ya este episodio, donde por cierto Estados Unidos también tuvo algunas cosas de las cuales pudo ser acusado, y de hecho en la actualidad sigue siendo acusado, las bombas nucleares, ¿no? De Nagasaki e Hiroshima. Pero bueno, cerramos ese episodio de una forma que no nos estemos matando y continuamos adelante, o seguimos matándonos ya sin sentido, quién sabe hasta dónde, porque al final acabas perdiendo un bando y el tuyo propio, ¿no? Con lo cual yo creo que esta película refleja eso. Cuando las partes están tan enfrentadas, por ejemplo, hoy en día en Oriente Medio, Israel y Hamas y la Franja de Gaza, dice, eso parece como muy difícil que se llegue a un tipo de construcción de paz, como esta, en el que MacArthur intenta, o viene a decir que lo que quiere es quitarle la divinidad al emperador y empezar a crear que el pueblo japonés, claro, que arrastra una dinastía milenaria, o sea, de 2000 años o 3000 años. Sí, Pero hoy en día eso, por ejemplo, no es exportable en muchos países
del mundo, porque... Es que estamos hablando que Estados Unidos era la potencia ocupante de Japón y que y que además optó por esa solución para volver a poner Japón al día y una gran potencia, que hoy es una gran potencia, como sabemos. Sin ejército, relativamente, porque también últimamente, como estamos hablando de este contexto geopolítico un poco agitado, pues en Japón, pues mira, además están planteando ya variar ya el artículo 9 de la Constitución, que les impide precisamente tener un ejército y una acción militar en el exterior. Ya la tienen, ¿eh? Tienen ya, sí, eso he leído. ¿Y quién fue el artífice de esa Constitución del año 51? MacArthur. Que luego lo destituyó Truman. Lo destituyó Truman. Porque decían que era muy vedette. Sí, bueno, también cuando se inició la guerra de Corea, ¿no? Sí, bueno, parece que... Hay unas anécdotas muy graciosas de MacArthur. Sí, y unas frases míticas, ¿no? El verdadero volveré. Sí, we shall return. Sí, volveré. Sí. Pero en Corea, a él luego le mandan a Corea y hay una película que es de Gregory Peck, que igual te suena, que se llama MacArthur, el general rebelde. Sí. Que cuando está en Corea les dice, yo he recibido muchas órdenes en mi vida militar y tal, dice, pero nunca he oído una que me diga que solo puedo bombardear medio puente. Sí. No sé si te recuerdas esa frase que le dice al de Estado Mayor. El Estado Mayor le dice, a mí que me cuentas, y tú eres el general. Dice, pero ¿cómo me puede decir el presidente que solo puedo bombardear medio puente? Porque claro, los políticos tienen esa visión de decir, no, además, oye, mira, parte la jarra por la mitad y te quedas con la mitad. Cosas de esas, ¿no? Y además es que fue muy polémico porque se aireó que incluso optaba por el uso también del arma nuclear en contra de China durante la guerra de Corea, y eso fue lo que finalmente hizo que Truman, creo que era el presidente, con el cual se llevaba muy mal. Se llevaba muy mal porque además decidió, lo de la bomba atómica lo decidió Truman. Roosevelt dicen que probablemente no habría tomado esa decisión. Sí, pues... El proyecto Manhattan. Sí, sin embargo, luego ante la inmensidad de lo acontecido, ¿no? Y de un antes y un después en Corea, ante la insinuación de MacArthur, directamente le cesó a Estados Unidos. Lo cesó además, que lo pasó... pero además viene a decir que el poder civil está aquí y tú estás aquí abajo. Tú no eres más que... Aunque en la película, fíjate, lo que precisamente aparece es este autoritarismo propio y esta energía propia de MacArthur, y como diciendo, bueno, aquí me dirán desde Washington lo que quiera, que yo voy a tomar estas decisiones. Bueno, dice que le han dado 10 días para ver si tuvo algo que ver con el ataque, por ejemplo, porque eso sí lo tienen muy metido los americanos. Sí, era una de las cosas para ver si él le juzgaban o no le juzgaban. Tampoco habían juzgado a los alemanes todavía en Nuremberg. Ni los juicios de Tokio, hay que acordarse también de que no fue solo el emperador, sino que luego los grandes dirigentes... A Toho, se intenta suicidar y no le dejan, ¿no? O sea que, pues digo que lo de construir la paz, pues claro, cuando hay alguien que no cede, es difícil, ¿no? Es difícil, entonces... Y por eso esta película, que a mí, la figura de MacArthur me parece un poco exagerada en esta película, a mí, no sé a ti, me parece un poco... histriónico. ¿Por qué eligió el director a Tommy Lee Jones? ¿No? Yo creo que es la figura, ¿no? Así un poco dura, prepotente, demasiado enérgica, chulesca. Y quizás acaba siendo un poco, no voy a decir caricaturesco, ¿no? Porque tampoco es eso, pero sí parece como que enfatiza esos movimientos que tenía él, esa pose. Está un tanto exagerada. Que hace un grandísimo papel, es verdad, Tommy Lee Jones. Es muy buen actor. Es un actorazo. Pero sí es verdad que lo que se enfatiza del personaje es esa... Y el general Feathers, ese general de brigada que luego en la película nos lo cuenta mal, al final dice, luego bajó a coronel, que no fue así, sino que hicieron un ajuste de plantillas. Sí, claro. Pues, oye, aquí hay una plantilla de guerra, ahora hay plantilla de paz, pues todos estos generales pasan a ser coroneles. Como pasa en todas las guerras. Efectivamente. Y los americanos no tienen ningún problema. Dice, tú antes eras capitán, ahora eres sargento. O tú ya eres jardinero, vete a la jardinería. O vete a tu casa, o vete a pagaduría, que es lo tuyo. Eso, vete a la pagaduría que Pero, ¿qué te parece la figura del capitán y de... se llama Saiko, la chica, ¿verdad? Se llama... Aya. Aya, que es muy guapa, es una actriz muy guapa. Además, muestra un poco todo un texto. ¿Qué te parece esa parte de la historia? Pues aunque es verdad que
el general Fellers, o sea, es un personaje histórico, como Sí, estamos hablando. pero Existió lo que no tal. es verdad es lo otro. No. Lo otro es todo... Sí, y la historia está también Sí. romántica con la japonesa, creo que tampoco, o sea, yo no he encontrado... No es verdad. No es verdad. no es verdad, ¿no? El personaje está bien tratado desde ese punto de vista histórico, ¿no? Cuando se alude Sí. a esas contradicciones que tiene él entre su admiración por la cultura japonesa, pero luego realmente entre el mandato que le imponen de decir, pero bueno, tienes que buscar a un culpable, si el emperador lo fue, allá tienes que hacer. El personaje de ella, para mí, que en un principio yo pensaba que iba a representar la cultura japonesa... Más realce. Se diluye. Se diluye para mí realmente en la parte sensible, la parte más humana, la parte, por así decir, sentimental de la película. Hay otros personajes secundarios japoneses que son muy buenos. El ayudante. El ayudante es buenísimo, o gran parte de los que hacen de mandatarios son también muy buenos, también. y sí ponen en contexto esa mentalidad Y japonesa el de padre de entonces. ella también, me gusta. El padre o el tío, creo que es. El padre de ella es el que es militar, que ha estado en... Sí, que además se Saipan. lo declara al Y general dice que Fellers. como diciendo, mata americanos. Sí, mata americanos. Bueno, claro. pues así está. Yo creo que son actorazos, y la verdad Sí, que sí. esa parte, cuando aparecen estas entrevistas que tiene Fellers con Sí. estos personajes, me parece muy interesante la película, porque ahí sí que cobra dinamismo en el diálogo cultural y en el diálogo entre, bueno, somos vencedores y vencidos, pero ¿qué estás Pero hay que buscando? construir la paz. Sí. Pues sí. cuando ella entra y ve la fotografía esa del soldado japonés que está con la Sí, cortando. que iba a cortar la cabeza a un prisionero aliado, no Sí. sé si es australiano, y dice, quita esa foto. Sí, Como sí, diciendo, Y cuando va a Estás- visitar al tío también, pues una de las fotos que tiene de los miembros de su familia que han muerto en la guerra es la del hijo con el uniforme también Sí. del soldado japonés, ¿no? Con lo cual era una situación muy difícil. Sin embargo, con ella no ocurre eso, ¿no? O sea, No. aparte de que, bueno, los destinos no son los mismos, ¿no? Pero es cierto que esperaba a lo mejor más de este personaje, que te hablase más de la cultura japonesa o de la mentalidad japonesa de acuerdo a, y no tanto esa historia eso es lo que romántica. viene después al final, cuando empieza ya a conseguir pasar, me parece un poco increíble decir, si hemos ocupado un país, no puedo pasar el monte donde está el emperador. Hay una guardia pretoriana ahí que dice, no puede pasar usted, no sé qué. O sea, Es un poco... me parece un poco extraño de entender así. De hecho, MacArthur eso lo elimina rápidamente diciendo, bueno, a mí me da igual cómo esté esto, usted primero vaya allí, si no puede que venga el emperador aquí a verme y Por eso estas digo que yo creo que cuestiones ahí no. hay un giro de guión. Es que, y a ti no te parece, por ejemplo, yo Sí. que vi la película en su momento, que la he he vuelto visto a ver varias veces, sí. y he sacado algunos detalles, el primero es el del título, ¿no? El de emperador. Emperador. ¿A qué emperador se está refiriendo? A MacArthur. Yo creo que se refiere a MacArthur. Exactamente, se está Para mí- refiriendo para mí a se refiere Hirohito, Porque el además, oficial de fíjate, Japón. MacArthur, yo vamos, no es que le he estudiado, pues no es un gran estratega, pero he visto varias películas que hablan de él. La de Gregory Peck que hemos citado, esta, hay otra que es No eran imprescindibles, de John Ford, la de las lanchas torpederas, Sí. que evacúan a MacArthur de corregidor. Cuando el está en presidente- Filipinas. Cuando está en Filipinas, que el presidente le da la orden de que sacarlo, porque no tienen fuerzas para atender a todos los lados. Y entonces, en la de MacArthur, el general rebelde, la de Gregory Peck, que es del año 77, un año complicado, porque acaban de perder en Vietnam los americanos, y siempre van a la guerra mundial, que es la que les saca de las castañas, como digo yo. Sí. Pero él hay un momento ahí en el que está cuando él se presenta a presidente, que le dicen, mejor las fotos de este lado, porque eran bastante ególatras, aquí de este lado, y se presenta a la vida política. Sí. Y a la vez también se presenta Eisenhower. Entonces hay una secuencia en la que está ya retirado, que está con las pantuflas en casa, y sale que se presenta Eisenhower, porque él no ha sacado votos suficientes. Y le dice a la mujer, ¿este qué tal era? Le pregunta a la mujer al MacArthur, referido a Eisenhower, y dice, bueno, era un buen oficinista. Bueno, periodista, Le digo, sí. ¿Qué pasa? Pues que entre ellos mismos competían. Entonces él quería Sí. ser presidente de Estados Unidos y yo creo eso que ahí fue. le frenaron. Sí. Le frenaron porque Truman, yo creo que tuvo que tomar la decisión de 1 millón de muertos si vamos isla por isla, que era la doctrina de MacArthur, Ya, sí, isla sí. por isla.
El salto a de la rana rana. que decían. O aquí tenemos esto, que es una aventura, que se llama el Proyecto Manhattan, que es un pedazo bomba que suponemos que incluso eligieron las ciudades, porque Kioto estaba en la lista y la quitaron por el patrimonio histórico que tenía. Sí, pero también es cierto que bueno, la rendición de Japón es verdad que se produce gran parte por los efectos de las bombas nucleares, pero no lo es menos que inmediatamente le había declarado ya la guerra a la Unión Soviética, que había invadido Manchuria, y lo que temían tanto estadounidenses como los propios japoneses es que al final fueran los rusos efectivamente los que acabaran entrando en el país, ¿no? Entonces la guerra había que cerrarla rápidamente. La figura de MacArthur, que es uno de los grandes generales, ¿no? Es el emperador. Sí, sí. Yo para mí también. Sí. Pensándolo, digo, el emperador en un principio dices, Hirohito, el emperador oficial de Japón. No, el emperador es MacArthur y actúa como tal, ¿no? Hirohito actúa en un papel secundario, a pesar de que en un principio de la película, fíjate que es sintomático, ¿no? En la película no aparece en un principio, ¿no? Como el emperador de Japón, no le muestran, solo las gafas, esos detalles que nos hablan de él, ¿no? La vuelta, te ponen como si fuese soldado, tú dices, yo no puedo ver al emperador. Exactamente. Le dan la espalda. Le dan la espalda. Y sin embargo, ya al final de la película, sí. Aparece se le ve. Es como, bueno, aquí ya se ha acabado la divinidad, se ha acabado el respeto reverencial por el emperador de Japón, y tenemos a este otro emperador, que lo fue durante 3 o 4 años allí, y que va a ser el que va a tomar las decisiones. Cuando a él le llaman, en esa misma película de Gregory Peck, está viendo una película allí, cuando han hecho una constitución para Japón, que la mujer pueda votar, o sea, un montón de cambios, y está viendo una película con su mujer cuando es el gobernador de Japón, claro. Sí, sí. Que además el western se ve que es Winchester 73 de James Stewart, digo, ¿me fijas? Pues lo estaba viendo entonces, sí. Y entonces está viendo y le llaman por teléfono y dice, ¿cómo, qué, tal? Y dicen que han atacado Corea. O sea, diciendo, es otro giro. Entonces, sí, yo veo que es un hombre que, y luego el discurso que hizo en West Point, muy educante a los cadetes en el año ya hiperjubilado. Sí, sí. Pero aquí hay otra cosa que yo quería destacar, es que, claro, el general Feathers, que no es el emperador, es el emperadorcito, que tiene que decidir en 10 días si ha tenido o no ha tenido, está como sometido a doble presión. Por un lado, que fue de mi querida o amada, y que, por otro lado, tiene un cierto apego hacia la cultura japonesa. Sí, aparece. De hecho, es que el personaje es así, tiene esa dicotomía, ¿no? En el cual ha estado en la guerra y además le ordenan que busque prácticamente más que la inocencia, que la acaba al final no encontrando, sino no encontrando pruebas. No tiene culpabilidad. Exactamente, de culpabilidad. Que atacas en Pearl Harbor. Claro, pero luego tiene esa dicotomía de amor no solo por esta chica, sino en un principio por la cultura japonesa. Él, de hecho, bueno, pues entiende y saluda y respeta los rituales japoneses. También es un poco americano, ¿no? ¿No te parece muy de decir, bueno, sí, de decir, bueno, nosotros os comprendemos, hemos ganado la guerra, hemos hecho también algunas barbaridades como vosotros, pero para que veáis que hay gente que... Para que veáis que somos gente honrada. Somos gente honrada y somos además gente que quiere el bien y la prosperidad del país y gente que está muy interesada en esta cultura milenaria. ¿Cómo calificarías tú esta película si la pones de 0 a 10? ¿Le darías un 7, un 6, un 8? Yo le daría un 7, ¿no? Un 7. Yo le daría un 7. Yo, de verdad lo digo, desde el punto de vista histórico, me parece no solo una buena película y un acierto. Además, el director, Weber, o sea, respeta el escenario, esos colores opacos de un Japón de la posguerra, está muy bien. Todo eso. Los planos, incluso de los vehículos, el bajarse con el zapato. La escenografía, la fotografía. Todo eso está muy cuidado. Está muy bien. Bueno, hoy en día se cuida mucho también. Sí, pero es del 2012 esta película. Es del 2012, sí. Pero es cierto que luego, bueno, pues le aderezó la película con esta otra parte romántica, que son como 2 películas, ¿no? Una es esta línea histórica y esta otra es la línea romántica de él y a ver qué ha sucedido con la chica. Eso es lo que hacían en los años 50, cuando hacían películas, que el productor decía meter mujeres, y entonces metían una historia de amor en una película para que
pero no por el tema de la igualdad, no, sino porque sabían que al cine iban más mujeres que hombres. Y en la historia le iba Entonces, a atraer de esa forma. A las mujeres de los años 50 norteamericanas les gustaba más el ver qué pasaba con el protagonista, si se iba con la chica o no, que si estaba pegando pepinazos o le daba el lanzallamas. Claro. Sí, yo creo que es una... Y yo creo que es un poco un guiño a ese tipo de cine Sí. en el que se metía o se insertaba una historia. Y que, bueno, puede ser, Y o sea, que, es una bueno, buena luce, decisión, luce. o sea, luce, como tú dices, pero quizás podía haber aprovechado más ese momento, Ese incluso recurso, para... sí. Para Sí. mostrarnos más el Japón del antes, porque... No, son flashbacks que mete ahí. Sí. más bien románticos, ¿no? Desde el punto de vista sentimental de este Fellers con ella. Pues, oye, yo te quería también consultar. Entonces, si la paz depende de que las dos partes reconozcan, pues de alguna manera, que yo ya he ganado y tú ya has perdido, y aquí tenemos que buscar a un entente cordial, ¿cuál crees tú que sería, si hay alguna fórmula, claro, que se tendría que aplicar? Porque la fórmula de yo he ganado y tú has perdido, se ve que no va. Lo dicen ya muchas películas que te dicen que tienes que ganar, aparte de los campos de batalla, en la sociedad, en el poder cognitivo, en las redes. ¿Cuál sería, para estos países que están aparentemente tan enfrentados, una hipotética fórmula? El nivel de vida, la mejora del comercio, la ilusión por vivir de las gentes. Yo creo que la Desde tu punto de primera vista como fórmula... analista. Sí, yo creo que o el primer camino dentro de una fórmula ideal para alcanzar una paz que fuese duradera es desde luego que cada bando estuviese dispuesto a hacer concesiones. O sea, no digo vencedor y perdedor, digo cada bando. O sea, a pesar de que la guerra haya sido muy claro para uno y muy desastroso para otro. Unas concesiones en cualquier sentido, desde el punto de vista económico, como estar diciendo un nivel de vida o de calidad similar, desde el punto de vista político, desde un punto de vista también de reconocimiento social y, por supuesto, también el asunto de los temas históricos, que esto es muy importante y también aparece en la película, ¿no? Los temas históricos y la memoria pendiente. Esto es lo que hace que muchos países no acaben de cerrar ni se puedan cerrar paces duraderas. Ahora mismo, te digo uno cercano que estudié hace poco, el de la India con Pakistán. ¿Verdad? Están a tortas ahí, ¿no? Bueno, llevan a tortas desde el año 47, ¿no? 1947, periódicamente. Y no se ha cerrado. No llega eso muy lejano, ¿no? No llega muy lejano, pero son dos potencias nucleares. Claro, en algún momento siempre es como una teatralización, escenificación de yo te tiro, en Cachemira, pero en algún momento que pueda estar la cosa más tensa, alguien toca un botón indebido y ojo, que entonces la cuestión ya se torna global. ¿Viene a ellos ese conflicto desde el 48? Desde el año 47, cuando se hizo la partición por parte de los británicos de lo que era India y ahora Pakistán, para poner la población musulmana a un lado, también lo que es el actual Bangladesh, que era entonces Pakistán oriental, y la India. Lo que pasa es que fue una mala decisión, como muchas que han tenido los británicos, háblese de África, aquí los aquí musulmanes tú y aquí los budistas, ¿no? O los hindúes. Aparte ya de cómo ha ido degenerando todo en torno a Cachemira, que es una zona conflictiva ya desde aquel año, también o sea, que eso, por ejemplo, muy dividida. no lleva avisos de... ¿Cómo se podría esto resolver? Pues es muy difícil, porque es que incluso... Hay generaciones detrás. Generaciones detrás, cuentas pendientes, dos religiones que en sus aspectos más extremos son de un enfrentamiento dentro de la India con los musulmanes y los propios pakistaníes, ya musulmanes de por sí, de muy difícil resolución, y luego unos intereses que... luego el dinero. El dinero, China detrás que hace frontera con ambos países, en fin, cómo consigues alcanzar una paz duradera. También estamos en un momento que Estados Unidos, con Japón, como aparece en la película, pudo imponer. Es decir, esto es así, esto lo hago así, con mayor o no acierto. Ahora las grandes instituciones, por ejemplo, internacionales, no hay una potencia que pueda hacer eso, ni Estados Unidos. Claro. Tampoco hay instituciones que cada vez... Bueno, lo de la ONU es que está muy... Eso. O sea, que decir... Aquel refrán que decía, si tienes justicia pero no tienes fuerza, eres débil. Y si tienes fuerza y no tienes justicia, eres un dictador. Efectivamente, o sea, cada vez está más depauperado todo, ¿no? A nivel internacional, no hay un consenso internacional ni un foro. Un arbitraje. Exactamente.
Pues no sé si construimos la paz o no, pero bueno, lo hemos intentado. Nosotros lo hemos intentado y siempre apostamos por la paz. Y siempre nos queda el cine. Que el cine, la única guerra es que la puedas ver. Maravilloso, maravilloso, José. Pues si quieres te acompaño, vas para el instituto ahora, ¿no? Voy para el instituto, sí. Venga, pues te acompaño. Ahí a leer un rato. Venga, pues te acompaño. Muchas gracias por estar placer. aquí.